Listo. Ahora vamos con el tercer punto, lo que es la identidad, el bautismo para identidad. Leamos en Génesis capítulo 18, versos del 17 al 19, que nos dice: Yahweh dijo: ¿Debía yo esconder de Abraham mi siervo lo que estoy por hacer? Puesto que Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y fuerte, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por él. Pues yo me he dado a conocer a él, para que él dé órdenes a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino de Yahweh, y para que hagan lo que es recto y justo, para que Yahweh haga suceder a Abraham lo que él le ha prometido. Vemos aquí entonces que Yahweh conocía a Abraham y le había hecho algunas promesas, y Abraham siempre obedeció, es el padre de la fe por supuesto, y él siempre le dio la honra y la causa a Yahweh. Él nunca se desentendió de él y siempre se mantuvo identificado como hijo de Yahweh. Eh, él no en ningún momento se exaltó a sí mismo, ni tampoco dijo a sus hijos, yo soy Abraham. No, él siempre les enseñó, Yahweh uno es y a él debemos obedecer. ¿Sí? Entonces, por eso él fue él es el padre de la fe, el padre de la obediencia, y sabemos que si obedecemos a Yahweh, podremos ser llamados hijos de Abraham, y Abraham hijo de Yahweh. Entonces, lo cual a nosotros nos convierte no solamente en, en hijos de Abraham, sino en hijos de Yahweh. Continuamos la lectura de Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 2, versos 24 y 25. Dice: Elohim oyó el gemido de ellos, y Elohim recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Elohim miró los hijos de Israel y se les dio a conocer. Entonces, el pueblo de Israel ya se había olvidado de Yahweh y del pacto que Yahweh Elohim hizo para con Abraham, Isaac y Jacob, patriarcas del pueblo de Israel. Entonces, ellos, cuando estuvieron oprimidos, empezaron a clamar, a gemir, y Yahweh se acordó de ellos. Entonces se les dio a conocer por medio de quién. Más adelante en el relato en el libro de Éxodo, sabemos que más adelante por medio de Moshe se les dio a conocer nuevamente, y se les dio a conocer con su nombre como Yahweh Elohim, ¿sí? Ya que también está escrito que él, Abraham, Isaac y Jacob, no se les dio a conocer con el nombre de Yahweh, se les dio a conocer como el Todopoderoso, el Misericordioso, el Shaddai, el Yahweh Jireh, y etcétera, otros títulos que se les da a Yahweh a través de toda la escritura. Me acompañan en la lectura del libro de Salmos capítulo 25, verso 4. Dice: Hazme conocer tus caminos, oh Yahweh, enséñame tus sendas. En el Salmo 119, 125 dice: Soy tu siervo, dame entendimiento para así poder conocer tu instrucción. En el Salmo 143, verso 8 dice: Hazme oír tu misericordia en la mañana, porque yo me apoyo en ti. Hazme conocer la senda que debo caminar, porque he levantado mi alma hacia ti. En el Salmo En el Salmo 103, Él hizo sus caminos. Salmo 103, verso 7 dice: Él hizo sus caminos conocidos a Moshe, su voluntad a los hijos de Israel. Ya. Aquí también en estos salmos, en estos versos, podemos observar también cómo es que Yahweh da la identidad a su pueblo como hijo de Yahweh, enseñando las sendas, dando entendimiento, haciendo escuchar su misericordia, haciendo conocer a sus hijos por dónde deben caminar, y sus caminos dio a conocer a Moshe, su voluntad a los hijos de Israel. Entonces, por medio de estas cosas que están en la Torah, Él nos recibe como hijos y nos da la identidad como hijos de Yahweh, no como cuando estuvimos en las organizaciones
cristianas, ¿no? Que cada uno se identificaba por el nombre de cada una de las organizaciones, y no es así como al Padre le agrada, sino que todos somos hijos de Yahweh, los que le obedecemos, por supuesto. Los que no le obedecen y siguen a esas instituciones religiosas, ya que no solamente los hijos de Yahweh no solamente están dentro del cristianismo, sino que también están dentro de las otras religiones que existen alrededor del mundo. Leamos ahora en 1 de Corintios capítulo 1, verso 1, que dice: ¿Por qué algunos del grupo de Chloe me han informado, hermanos, que hay contiendas entre ustedes? Vemos que como Pablo se comunicaba a través de cartas con cada uno de los grupos, y los grupos se reunían en las casas de los hermanos más que se destacaban más por su obediencia, que eran los que le recibían a él, eran hospedadores y ayudaban a todo el resto de los hermanos, y ofrecían sus casas como centros de reunión, como las sinagogas que tenían los judíos, pero ya no eran edificios ostentosos como lo son cada una de las sinagogas, como lo son hasta hoy, sino que solamente se lo hacía en la casa, en el hogar de alguno de los hermanos, que tenía la buena voluntad de recibir a todos en su casa para aprender y compartir todas las bendiciones que se habían dado por parte de Yahweh a cada uno de ellos. Nos saltamos en 1 de Corintios 1, nos saltamos al verso 12 y seguimos hasta el verso 17, que dice Pablo: digo esto porque algunos dicen yo sigo a Shaul, otros yo sigo a Apolos y otros yo sigo a Kefa, mientras aún otros dicen yo sigo al Mashiach. ¿Ha sido el Mashiach cortado en pedazos? ¿Fue Shaul el que fue entregado a morir en la estaca de ejecución por ustedes? ¿Fueron sumergidos en el nombre de Shaul? Le doy gracias a Yahweh que no sumergió a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. De otra forma, alguien pudiera decir que fue sumergido en mi nombre. Sí, yo sumergí también a Estéfanas y a su casa. Fuera de esto, no me acuerdo si he sumergido a alguien más, porque el Mashiach no me envió a sumergir, sino a proclamar las buenas noticias y a hacerlo sin apoyarme en la sabiduría, que consiste en una simple retórica, como para no robar a la estaca de ejecución del Mashiach su poder. Ya, vemos lo que les decía, ¿no? Que mucha gente en las organizaciones religiosas, incluso dentro del cristianismo, en las organizaciones religiosas que conocemos, y dentro de todas las religiones que existen en el mundo, como es el brahmanismo, como es los musulmanes practican en la religión de ellos ya me olvidé el nombre, bueno, el momento en que me acuerde les digo, y también lo que es el judaísmo, también lo que son los taoístas, lo que son los que siguen el camino del Dalai Lama, sí, y asimismo dentro de las religiones que practicaban las comunidades andinas, y que se les está dando ahorita luz verde para que puedan seguir honrando a sus dioses ancestrales, las religiones ancestrales como se dicen, y en los países nórdicos europeos, como son los adoradores de Odín y los celtas y los druidas, y bueno, cada uno de ellos también tiene, cada una de esas religiones, al igual que el cristianismo, tiene sus ramificaciones, ¿no? Y sus organizaciones que obedecen cada una a alguien que se puso a la cabeza de ellos. Entonces, en todas estas organizaciones, en todas estas religiones, existe el mismo problema, que dicen que siguen a uno, siguen a otro, y a la final ninguno de ellos tiene el poder que tiene el Mashiach, que fue levantado en el madero para salvar a cada uno de los seres humanos que desean seguir el camino del Padre, hallar la perfección, la salvación y la vida eterna. En cambio, nosotros tenemos la oportunidad de obedecerle solamente a Yahweh, porque Yahweh uno es, como ya lo hemos visto, y que Él fue el que creó todo lo que podemos ver: el cielo, la tierra, los astros, las estrellas, el sol, la luna, el polvo que está bajo nuestros pies, y a nosotros mismos, que nos hizo del polvo de la tierra. Entonces, el mismo Yeshua envió
envió a sumergir solamente a unos pocos, a los 12, pero Pablo dice que él no fue enviado para sumergir, sino para proclamar las buenas noticias. O sea, él daba el mensaje y si alguien quería sumergirse, tenía que hacerlo conforme a la forma correcta que ya vimos desde un principio cómo se debe uno sumergir, que no necesita de una persona que lo sumerja, puede hacerlo uno mismo, pero en el nombre de Yeshua HaMashiach, y se necesitan dos testigos, como vamos a ver más adelante. Leamos ahora el libro de Gálatas, capítulo 4, versos 8 al 11. Dice, en el pasado cuando no conocían a Yahweh, servían como esclavos a seres que en realidad eran antidioses. Pero ahora sí conocen a Yahweh, y más que eso, son conocidos por Yahweh. ¿Cómo es que se devuelven otra vez esos débiles y miserables ruajín elementales? ¿Quieren esclavizarse a ellos de nuevo? Ustedes observan días especiales, meses, temporadas y años. Temo por ustedes que mi trabajo entre ustedes haya sido en vano. Ya. Primero, estamos viendo que dice que cuando no conocían a Yahweh, servíamos y hacíamos cosas que eran en contra de la Torah y adorábamos cosas que en realidad no eran dioses, que eran antidioses, que eran anti-Yahweh, que eran anti-Mashiach antes. Pero al conocer a Yahweh, y más que eso, al ser conocido por Yahweh, ¿cómo es que nos devolvemos nuevamente a esas cosas elementales? ¿Queremos esclavizarnos de nuevo a ellas? Ya. ¿Cómo es que conocimos a Yahweh? ¿Qué dice la Escritura? Dice que la fe o el conocimiento vienen por el oír, y el oír la palabra de Yahweh, ¿verdad? Ya, entonces, al haber escuchado su palabra, al haber entendido su voluntad, hemos podido entrar en sus caminos. Uno de los primeros pasos que dimos fue primero conocer sus tiempos, como nos lo indica en Génesis 1:14, para que sirven el sol, la luna y las estrellas, que son para medir el tiempo y para conocer los tiempos de Yahweh y sus sazones. Entonces, una vez que ya conocimos los tiempos de Yahweh, sabemos en qué momento tenemos que orar en la mañana, en qué momento debemos orar en la tarde, al mediodía, al salir el sol, al ponerse el sol. Conocemos esos tiempos, conocemos que cada 7 días debemos acercarnos a Yahweh, debemos dedicarle a Yahweh un día completo, porque ese es uno de los tiempos en los que Él nos ha pedido que nos acerquemos a Él. También tenemos cada mes en la luna nueva, tenemos que acercarnos a Él, hacer la ofrenda, y para poder tomar del árbol de la vida, de su fruto y de sus hojas, para alimento y para medicina. También tenemos las solemnidades anuales en las cuales podemos entrar al Mishkan del Shemaim 3 veces al año y así poder recibir la instrucción directamente del Padre. Entonces, en esos momentos es que le conocimos a Él, y más que eso, Yahweh ya nos conoció a nosotros porque pudimos entrar a su presencia para ser instruidos por su palabra y para recibir sus bendiciones y para poder ser acogidos y cubiertos bajo sus alas, como está escrito. Entonces, ya una vez conocidos por Yahweh, seríamos capaces de retroceder y volver a los rudimentos donde empezamos y esclavizarnos nuevamente a cosas que no son Mashiach o que no son Yahweh. Por eso es que en el verso 10 dice, ustedes observan días especiales, meses, temporadas y años. Entonces nos está diciendo que hemos estado haciendo bien, observando los días especiales. ¿Cuáles son? Los meses, ¿qué se hace cada mes? Las temporadas y los años, ¿sí? Porque nos dio instrucciones para cada 7 días, para cada luna nueva, para cada solemnidad, como el Pesaj, como la mecida de la gavilla, como los primeros frutos, como la fiesta de Yom Teruah, de trompetas, la fiesta de Yom Kippur y la fiesta de cabañas. Y cada año, y dice en las temporadas y en los años, temporadas y años, bueno, cada una de las estaciones, las fiestas de primavera, las fiestas de otoño, y en los años cuando nos habla del año sabático y del año del jubileo. Entonces, si conocemos todo eso,
estamos haciendo bien. Pero si por esclavizarnos nuevamente a los rudimentos que nos enseñan las instituciones cristianas, en nuestro caso, estaríamos abandonando todo esto. ¿Y de qué sirvió? Por eso es que Pablo dice: temo por ustedes que mi trabajo entre ustedes haya sido en vano. Después de tanto esfuerzo por aprender, practicar y poner por obra la voluntad de Yahweh, dejar de hacer todo eso por las costumbres y tradiciones de los hombres, entonces, ¿de qué valió?